Bueno, Marañón, que estuvimos hablando ya aquí en su momento, cuando habías visto Érase una vez en Hollywood, la novena de Tarantino. Llega mañana la esperadísima película de ese director que, por cierto, he leído en la revista Cinemanía que tú llegaste a saludar, que tú llegaste a conocer aquí en Madrid. Sí. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, normalmente los periodistas cinematográficos tenemos oportunidad de entrevistarles, ¿no? Y yo también pude entrevistarle hace tiempo. Pero tengo una anécdota, entre comillas, con él, y es que estuve encerrado durante un buen rato en la librería 8 y medio de Madrid, que es un lugar espléndido para los cinéfilos, con él, primero sin saberlo y luego descubriendo que estábamos solos allí con la librería cerrada. Yo era amigo de su dueño, Jesús, y que en paz descanse, y que ahora lleva María, y me lo presentó, y él estuvo revisando una colección impresionante de pósters de películas latinas, coproducciones europeas, italianas, mucho spaghetti western, que es lo que a él le mola. Y él estuvo viendo allí una colección que luego quiso comprar. Jesús se negó y se lo regaló, por supuesto. Y luego esos pósters yo los encontré en una de sus películas, en Death Proof, perdón. Que no me salía. En Death Proof aparecían o sea, que esa compra que él había hecho el día que estuvo conmigo apareció en pantalla. Bueno, pues apareció eso en pantalla también. También una vinculación hay en esta película, lo que estamos escuchando. Sí. La canción también de un grupo español, ¿no? Un grupo español, bueno, un grupo formado aquí en España, al menos. Sí. Más conocidos quizá por Black is Black, sí, ¿no? Esa es sí. la gran canción, ¿no? Oye, Los Bravos, ¿no? Los Bravos, sí. Esta es cierto que es la película la menos Tarantino, que es una declaración de amor, una carta de amor al cine, un homenaje a Hollywood, desde Tarantino. Digamos que lo fácil es un poco el tópico, va a caer en decir que es un homenaje al cine, que yo creo que es más bien el retrato de una época que ha desaparecido, y de una época y una cultura que se pierde, que es la cultura del cine, más que un homenaje. Yo creo que eso que va un poquito por ahí, porque en realidad lo que es un homenaje es a los actores, a los intérpretes. Toda la película está lleno de guiños a los personajes protagonistas, por supuesto Sharon Tate, y por supuesto los personajes que interpretan Brad Pitt y Leo DiCaprio. Uno es un actor, bueno, un buen actor, pero que no tiene demasiada suerte como primer espada, y luego el que le sustituye las escenas de riesgo, ¿no? Que serían Leo DiCaprio por un lado y Brad Pitt por el otro. Esos son los auténticos protagonistas, y alrededor de ellos gira todo el amor que él pone, digamos, en la película. O sea que yo diría que es una declaración de amor a los actores, y en realidad es un homenaje a un tiempo que se nos va, que se escabulle, y que realmente la cultura del cine, que es lo que cada estreno de Tarantino a mí me parece que recupera de alguna manera, porque todos estamos pendientes, todos vamos a querer ir a verla al cine, todos recuperamos esa ilusión que poco a poco yo veo que entre el público que no es cinéfilo absolutamente se va escapándonos de entre las manos. Los que adoramos ir al cine como hecho cultural, la verdad que nos preocupa por un lado, y luego por otro, nos guste más o menos la película, que en este caso a mí me encanta, sí que nos gusta Tarantino por eso, ¿no? Porque supone como un acicate nuevo para volver al hecho de ir al cine. Un tiempo del que han pasado 50 años. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That's your son? No, it's my stunt double. La novena de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, nos lleva a 1969. Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz. Llámame Marvin. Chócala. ¿Es tu hijo? Oh, es mi doble, Cliff Booth. Anoche vimos 2 películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Y te iba a decir, Carlos, que esta película podría, el condicional, ¿verdad? No aporta mucho en periodismo, pero que podría tener una versión del corte del director de 4 o 5 horas en Netflix, seguro. Como ya ocurrió con Los Odiosos 8, ¿no? Seguramente tiene ahí balas ocultas que, bueno, al final no ha podido. Son más de 2 horas y 20, creo que es cerca de 2 horas y media, son absolutamente disfrutables. Yo creo que incluso el público que no es tarantiniano, incluso ese público que tiene reparos por el Tarantino, digamos, sobre todo más violento, aquí se va a sentir mucho más cómodo. Yo les diría que de entrada no la rechazaran, porque es cierto que a lo mejor no es el Tarantino más visceral, no es el Tarantino que pretende ser más original, ni el más loco, que a veces es algo que sus seguidores buscan, pero yo sí que creo que es el más hondo, el más sentido. Por supuesto hay algo de violencia, pero es más bien puntual, no es
digamos, no es algo que justifique toda una película, ¿no? Y realmente yo creo que cuando parece que va a apelar a la nostalgia, eso que te comentaba antes, él pega un volantazo de los suyos y se va por otro lado, con mucho sentido del humor, por supuesto, también, con mucha... Bueno, tiene un poquito de todo. Yo creo que es una de las grandes películas del año, sin duda, y creo que pues puede ser un pelotazo. ¿Y qué tal funciona la química de la pareja inédita de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, por fin juntos? A mí me parecen extraordinarios. Yo soy muy fan de los dos, particularmente. Creo que Brad Pitt, que yo creo que ha tenido menos capacidad de hacer papeles de profundidad, que ha tenido algunos en su carrera, pero que sí que Leo DiCaprio, a pesar de su aspecto muchas veces aniñado, sí que ha trabajado mucho más con Scorsese, ha tenido grandes papeles, a pesar de que la Academia casi siempre lo ha rechazado. Brad Pitt yo creo que aquí es el que más me sorprende, pero yo creo que están los dos brutales. Y por supuesto Margot Robbie, se habla mucho, últimamente también es tema, ¿no? Como Tarantino, el trato que da a las mujeres en sus películas. Yo creo que ella, sin aparecer explícitamente mucho tiempo en pantalla, sí es la gran protagonista espiritual de la película. Y la película tiene un encanto especial, una banda sonora extraordinaria, un ritmo buenísimo. Yo creo que todo amante del cine no se va a sentir, podrá gustarte más o menos, pero no se va a sentir en absoluto, digamos, fuera de una película como esta. Bueno, pues por el puente se adelantan los estrenos y llegan de nuevo los tiburones. Llega la secuela de la que desde luego fue la película que sorprendió el éxito del pasado verano, A 47 metros. Ahora el terror emerge. I almost forgot to show you guys what I found this morning. That's a shark tooth. Y versión doblada. Ahora que caigo, mirad lo que he encontrado esta mañana. Un diente de tiburón. Voy a llevaros a un sitio que ningún turista encontraría ni en 1.000.000 de años. Es nuestra oportunidad. De nuevo el acecho de los tiburones. ¿Qué tal? ¿Cómo funciona esta película? Pues mira, si la primera parte fue una sorpresa enorme, de hecho resucitó incluso a una Mandy Moore, aquella cantante posadolescente, la resucitó, la volvió a traer un poco al primer plano del cine. Esta vez sin actores, quitando conocidos, quitando a ese John Corbett que hemos visto en algunas series y en Mi gran boda griega, por ejemplo. No hay rostros conocidos, hay solo cuatro chicas, 4 adolescentes, 4 jóvenes que... El problema es que quieren ir a lugares donde nunca ha estado ningún turista y buscar... Y entonces la película, apelando un poco a ese miedo... Lo que pasa es que en lugar de irse a una cabaña en mitad del bosque, pues se van a otros territorios, se van a un ¿no? cenote, que es una palabra que yo he descubierto ahora, que es una erosión del terreno inundada, una especie de piscina natural. La verdad que muy interesante para hacer... Antes de descubrir que era eso, pensabas en otra cosa, ¿no? Una cena grande, claro, ¿no? Claro. Algo... Habituallamiento. No, en este caso, una especie de piscina natural que por abajo, subterráneamente está unida con el océano y por infinidad de tubos, infinidad de túneles subterráneos, ¿no? Y entonces hay un antiguo cementerio maya y a partir de ahí estamos en México. Siempre parece que el miedo tiene que estar siempre unido a países, digamos, que son extranjeros a Estados Unidos, ¿no? Eso es la parte, digamos, un poco más dudosa del argumento. Pero bueno, el director Johannes Roberts se sabe perfectamente el oficio, la película es lo que es, otra vez, digamos, escafandras, otra vez buceo, oxígeno, falta de oxígeno y jugando con ese, digamos, angustia vital primaria, muy primaria, la verdad que logra resultados muy aparentes y muy inmediatos. Y luego al salir del cine la cosa, bueno. Oye, y de esas 4, 2 son hijas de ilustres, ¿qué tal? Bueno, una es hija de Jamie Foxx, que es Corinne Foxx, y la otra hija de Sylvester Stallone, Sixtina Stallone. Tenemos ahí pues 2 argumentos más, a pesar de que sus rostros no son conocidos, ¿no? Bueno, pues desde Francia nos llega también para este fin de semana, creo que estuvimos hablando la semana pasada de un par de comedias, llega otra que es La casa de verano, en este caso Ana se refugia en la Costa Azul para pasar unos días de descanso, lo hace junto a su hija para recuperarse de una ruptura mientras intenta escribir su próxima película. Hasta aquí como sinopsis,
pues, sí, hombre, mucha podría ser como la de parece Ibiza que, que comentamos sí. la semana anterior. Pero sin embargo, esta es la comedia exquisita o la comedia fina del verano. Yo la veo muy recomendable, es una película muy vital. Valeria Bruni Tedeschi, a la que es su cuarta película. Hermana de Carla Bruni. Exacto, la hermana de Carla Bruni, que tiene una vida además muy curiosa porque ambas son hijas de una familia muy, muy, muy rica que tuvo que salir de Italia un poco por la amenaza del terrorismo de las Brigadas Rojas y se instalaron en París. Y entonces nunca ha perdido ese estigma de niña bien, por ejemplo, de chica con dinero, que utiliza ella perfectamente en sus películas sin vergüenza alguna, ¿no? Ya lo hizo en Un castillo en Italia, donde contaba prácticamente su vida, una propiedad que tenía su familia en Italia y que había que vender de alguna manera. Y en este caso lo que es una directora de cine, una cineasta, o sea que ella contando otra vez, digamos, su propia experiencia, que tiene una ruptura sentimental y se va pues a pasar un verano con su familia, una familia un poco loca, un poco, por un lado comedia a la italiana, por otro lado también hay la sorna francesa, mucha alegría de vivir y sobre todo que eso es el trasfondo, lo que hace a que la película crezca un poco, es el trasfondo y las dudas que ella tiene, creativas y personales después de una ruptura. La película es muy recomendable, yo creo que también es un microuniverso familiar muy burgués, pero que es delicioso. La francesa de este fin de semana, de la que nos está hablando Marañón, es La casa de verano. Degli anni della mia vita, della mia unica vita, per poi congedarmi così senza neanche prendere il tempo di... On va partir, mesdames et messieurs. Ça l'aime bien, il est en rêve. La casa de verano doblada. Tantos años de mi vida, de mi única vida, para luego dejarme así sin tampoco tener el tiempo de... Oigan, el tren va hasta Es aquí. un buen hombre, es honrado, yo al contrario voy de culo. También tenemos una película española, estuvimos hablando aquí con el director y con su protagonista. Cierto sitio perdido, pero cuando me hablas solo y confundido, y yo lo que quiero es bailar. La Virgen de Agosto, este jueves, ya saben, fiesta en toda España por la Virgen de la Asunción, es decir, por la Virgen de Agosto. Se rodó justo hace un año en Madrid, en escenario y fiesta natural, como nos estuvo explicando aquí Jonas Trueba, que vino con Itxaso Arana, co-guionista y la protagonista. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Yo soy fan del cine de Jonas Trueba, yo creo que es un cine muy particular, con unas premisas que pueden sorprender porque es un cine muy pequeño, muy detallista, muy... De retratar la vida. De retratar la vida al natural, con un toque muy Nouvelle Vague, que le pone el tono un poco intelectual, por decir algo, pero que resultan películas muy agradables de ver, ¿no? Más el que no sea fan no creo que le moleste ver una película de Jonas Trueba en absoluto, y a los que nos gusta esa forma de entender el cine muy verista, muy lo que pasa en el día a día, conversaciones que se paran de golpe, gente que expresa lo que siente de una manera muy natural, yo creo que nos vuelve a gustar, ¿no? Es el director de Todas las canciones hablan de mí, de Los ilusos, de Los exiliados románticos, de La reconquista, y vuelve en ese toque, ¿no? Y está muy bien Itxaso Arana, que es la navarrica, la actriz protagonista y que la verdad sostiene la película. Que se está buscando una treintañera. Habla de una generación también esta película. Por supuesto, ¿no? Es una generación, bueno, los problemas de pareja, los problemas de la expectativa de la maternidad, todo ese tipo de pensamientos se entremezclan con esa frase que probablemente a ti sobre todo te habrán dicho mucho y a muchos de nosotros, que es que viene en agosto en verano en Madrid, que no hay nadie y puedes hacer todo lo que no haces durante el resto del año. Una verdad a medias, entre comillas, ¿no? Pero que sirve de un marco, a mí me parece muy interesante, porque no es que sea tampoco un homenaje a Madrid explícito, pero sí que el centro de la ciudad, muchas veces retratarlo de la manera que lo hace Jonas a mí me parece valioso y me parece tan natural, que nos estuvo explicando aquí cómo escogieron la propia actividad lúdica de la fiesta del año pasado para retratar a su gente, y que los planos que no evitó, es más, los preferidos era cuando la gente que hacía de extra sin saberlo estaba mirando a la cámara. Quiero decir, algo que puedes captar cuando estás haciendo un documental real, no una película de ficción, ¿no? Ese es el verismo que él pretende, o la naturalidad que él busca y que pues yo creo que encuentra en una película como esta. Bueno, por cierto, Marañón, que en el próximo número de Cinemanía
tengo entendido que lleváis un especial mejores películas de los años 90. Ahí vamos, ahí estamos preparándolo. Ahí hemos hecho un poquito de ruido esta semana pidiéndole a la gente que nos contara sus películas favoritas de los 90. En el hashtag en Twitter, las 100 de los 90, por ejemplo, ¿no? Y utilizaremos en parte esa lista para, bueno, elegir cuáles son las listas favoritas de, en general, la población o los lectores de Cinemanía, y luego nosotros humildemente ofreceremos la nuestra versión. No te la puedo todavía... No, todavía no. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Dejo que vayas pensando sobre tus gustos, porque esto no es una decisión así fácil que puedas tomar. Es una década que nos dejó una gran cantidad de películas que han marcado el cine, nos han marcado también a muchos de nosotros, y nuestro compañero Ignacio Parrón va a repasar algunas de ellas. Matrix revolucionó la manera de hacer cine esquivando balas. El Sexto Sentido y Seven nos dejaron locos con sus finales, y Titanic ganó 11 Oscar pese a que Jack cabía claramente en la tabla. Todo esto pasó en la década de los 90. También fue la década de las comedias románticas como Pretty Woman, Notting Hill o Cuatro bodas y un funeral, y vio resurgir el género de la animación gracias a Toy Story y una nueva oleada de clásicos Disney como Mulan, Hércules o Aladdin. En 1993, Steven Spielberg presentó al fin su proyecto de fin de carrera. Se graduó con una tal La lista Schindler, que solo ganó Oscar a la mejor película y al mejor director, así que me imagino que sacaría matrícula de honor. Pero el año más importante fue en 1994. En octubre llegaron a coincidir a la vez en Estados Unidos Parque Jurásico, Pulp Fiction, Forrest Gump, Cadena Perpetua y El Rey León. Casi nada. Jim Carrey nos enseñó que también puede ser un gran actor con El show de Truman y Man on the Moon, y Matt Damon nos regaló una lección de vida de la mano de Robin Williams en el indomable Will Hunting. Sin embargo, la figura más importante quizás sea la irrupción de un nuevo director que convertiría su cine casi en un género, Quentin Tarantino. Y me estoy dejando grandes películas como El silencio de los corderos, Salvar al soldado Ryan o La vida es bella, pero no tenemos tiempo para hablar de todas. Si queréis recordarlas, os toca esperar a septiembre. Pues la verdad que, Carlos, puestas así, una detrás de otra, como diría el clásico, impresiona. Impresiona, los 90 y fíjate que me sorprende fructíferos. Porque muchas de estas películas, voy a dar una... No están en la lista. No, muchas de las que han dicho que son grandísimas películas, pero por lo que sea, pues se quedan fuera. Hay algunas más desconocidas. En toda lista siempre hay... Las listas están hechas sobre todo para que la gente discrepe y para que se pelee por ellas. ¿Y de las tuyas qué aportarías? Que no tienen por qué salir después, porque estas son solo las del director. Bueno, yo soy muy fan, por ejemplo, de una comedia como Atrapado en el Tiempo. Soy muy fan de Richard Linklater y su trilogía de Antes del Amanecer. Después de toda esa trilogía, pero sobre todo la primera, que es la de los 90, Antes del Amanecer. Me gusta El caro diario de Nanni Moretti. Por supuesto, Spielberg y Salvar al soldado Ryan creo que cambió el cine bélico. El Gran Lebowski, me parece la cumbre de los hermanos Coen. En España, fíjate, yo elijo entre mis 25 favoritas, elijo Airbag, que me parece la comedia loca más potente del cine español en esos años, ¿no? Es la etapa también del cine de Kieslowski, de Kiarostami, del cine independiente, de Ang Lee, de Robert Altman todavía trabajando, de Kevin Smith, Clerks. Hay muchísimo tremendo, donde elegir, es tremendo, ¿no? Los 90, sí. Hay que ver. Bueno, y todavía puede colaborar aquí el personal a través del hashtag las 100 de los 90. Tanto el 100 como los 90 va en números, ¿eh? Eso es. Las 100 de los 90. Y el mes que viene las vemos. El mes que viene vemos la lista. Claro, he visto por ahí algunas de las que se invocan que no han salido ni en tu propuesta ni aquí en la pieza, como uno de los nuestros, o Sin Perdón, o American Beauty, o Fargo, o Reservoir Dogs. O sea, imagínate, interminable. Oye, si nos fuéramos a los 80, imagino que en alguna propuesta aparecería, sin lugar a dudas, Los Goonies. Hoy se reestrenan en España. Es una película que bueno, se reestrena porque se ha remasterizado, se ha mejorado la calidad. ¿Tú la meterías en la lista de los 80? Yo, bueno, por supuesto. Sí. Y yo creo que además ha servido este revival que ha sufrido, digamos, el cine de pandilla, bicicletero, que ahora vamos a recuperar de nuevo con el estreno de It 2 dentro de poco.
el estreno de la serie Stranger Things. Yo creo que Hombre, Stranger Things es absolutamente deudora de una película como Los Goonies, no solo y ha tenido por, mucho por que este ver. temazo de Cyndi Lauper Claro. que escucho, sino porque realmente para toda una generación y creo que funciona con las generaciones posteriores, porque yo ya se la he puesto a mis hijos, son pequeñitos Y funciona. les funciona bien. Yo creo que esa búsqueda de un tesoro para ayudar a los padres que no lo están pasando bien, lo tiene todo. Es una película inolvidable. Bueno, pues además de ser verano, agosto, y tenemos en el calendario este puente que nos va a ofrecer desde luego más opciones para el ocio, la cultura y por lo tanto para el cine, y está muy completa la cartelera. El próximo miércoles más, Marañón. Nos vemos, Roberto. Director de Cinemanía, muchas gracias. Gracias a ti, Un un abrazo, hasta abrazo. ahora.